Esta tarde en el Parlamento andaluz se ha votado, se ha censurado la política de Marruecos contra España, o sea, medidas de presión a España, y incluso se ha votado que se plantee la necesidad de dotar con una ayuda de emergencia a la ciudad autónoma de Ceuta para acoger todavía a los cientos de menores inmigrantes que hay en la ciudad norteafricana. Una resolución que han apoyado mayoritariamente los grandes grupos parlamentarios, los grandes grupos políticos de la Cámara Europea, que ha impulsado un español, el europarlamentario de Ciudadanos, Jordi Cañas, al que ya saludamos. Señor Cañas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es el Parlamento Europeo, ¿eh? El Parlamento Europeo. Es que estamos hablando del Parlamento andaluz y de Cataluña y de los indultos, y ahora un europarlamentario español, pero con trascendencia y ascendencia catalana, que otras veces ha hablado en el Mirador de Andalucía, y que seguramente nuestros compañeros periodistas que hoy le plantearán alguna cuestión sobre los indultos y cómo está la cosa, y uno ya a veces mezcla los parlamentos. En cualquier caso, son soberanos todos los parlamentos. ¿Qué ha decidido hoy el Parlamento andaluz? ¿Qué ha votado y qué mensaje le está mandando a Rabat? Bueno, pues el Parlamento Europeo lo que ha decidido, lo que ha hecho una cosa que es histórica, que es por primera vez desde el año 97 ha hablado de Marruecos, y es la primera vez que le dice a Marruecos con absoluta firmeza que Marruecos no puede utilizar el control de las fronteras ni la migración, ni los niños, ni los menores para hacer presión política a un Estado miembro de la Unión Europea, y por lo tanto no puede hacer presión política a España con la inmigración. Y eso es un elemento nuevo, es una situación, repito, histórica, y es la primera vez que el Parlamento Europeo le dice a Marruecos: no puedes utilizar los niños para hacer política. También lanza un mensaje muy claro de soberanía y de exigencia del respeto a la soberanía de España en Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas y por lo tanto dos ciudades europeas, y le dice a Marruecos que tiene que respetar la soberanía española en estas ciudades de España en África. Y por lo tanto yo estoy muy contento de haber impulsado desde Ciudadanos esta resolución, y que finalmente el Parlamento Europeo, de una forma muy mayoritaria, a pesar de las extraordinarias presiones que hemos recibido por parte de Marruecos, sus lobbies, sus terminales, hayamos decidido apoyar sin ningún género de dudas, sin ninguna división, a que estos dos conceptos tan claros, como os digo, que no se puede jugar con la inmigración para hacer política, y que Ceuta y Melilla son ciudades españolas europeas, Marruecos lo tenga claro. Porque Marruecos lo que ha intentado hasta ahora, y sin éxito, es restringir la crisis al ámbito bilateral entre España y el país norteafricano. Pero ¿hacía falta que el Parlamento subrayara la soberanía de Ceuta y Melilla como ciudades españolas? Por supuesto, porque Marruecos tiene una estrategia. Marruecos primero quiere el Sáhara Occidental y después va a exigir Ceuta y Melilla. O sea, yo en este sentido yo creo que tenemos que ser muy claros en la estrategia de Marruecos. Es una estrategia legítima, ¿eh? O sea, Marruecos tiene legítimamente el derecho a exigir lo que le corresponde. Lo que no tiene es el derecho a utilizar a seres humanos y personas de chantajear a España ni a Europa con ello. Es que esa es la diferencia. O sea, Marruecos tiene el derecho de diplomáticamente intentar que se reconozca la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y que incluso eventualmente decir que Ceuta y Marruecos sea Marruecos. Lo que no puede hacer es hacerlo utilizando la inmigración y chantajeando a España y a la Unión Europea. Entonces, si era necesario, era imprescindible, repito, desde el año 97 no ha habido ninguna resolución del Parlamento Europeo, y que en este contexto el Parlamento Europeo le diga a Marruecos, que es un socio, como ustedes conocen, estratégico y privilegiado de Europa, le diga: Ceuta y Melilla son ciudades españolas y por lo tanto europeas. Las fronteras de Ceuta y Melilla son fronteras españolas y por tanto europeas. Y Marruecos no puede utilizar la inmigración para presionar políticamente a España y al conjunto de la Unión Europea, violando el principio de soberanía territorial. Y eso, repito, es muy importante, y creo que es un mensaje muy importante para los habitantes de Ceuta y Melilla, que tienen que ver cómo el Parlamento Europeo reconoce su situación, los problemas que viven, y les dicen: os vamos a proteger, os vamos a amparar. Y eso yo creo que era muy necesario,
y creo que es realmente una extraordinaria noticia. Hablaba usted de los lobbies marroquíes presionando para no elevar esa resolución a la Cámara Europea. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar a Europa en contener a Marruecos? Recuerdo, porque lo hemos contado hace unos minutos, los contingentes de productos agrícolas, los acuerdos pesqueros, la colaboración de países como Francia, España, inversión en el país norteafricano. ¿Hasta dónde puede presionar Europa o quiere presionar Europa? Mire, Marruecos es un socio estratégico para la Unión Europea y también para España. Pero los socios se comportan respetuosamente. Marruecos es el país que más ayudas y más fondos recibe de la Unión Europea, y con el cual tiene unas relaciones comerciales muy privilegiadas para Marruecos, incluso a veces perjudiciales para algunos sectores de la agricultura, entre ellos la agricultura andaluza. Pero lo que Marruecos no puede utilizar es, por ejemplo, el Sáhara para vender tomates a España sin que esos tomates sean marroquíes, porque el Sáhara occidental no es marroquí, el Sáhara no es Marruecos. La pesca de los caladeros saharauis no es marroquí. Y Marruecos lo que ha intentado hacer con la última gran oleada de presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, el 17 y 18, bueno, sobre Ceuta, en el 17 y 18 de mayo, ha sido lanzar varios mensajes. Un mensaje primero al gobierno de España, pero también a la Unión Europea. Piense usted que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tiene que decidir si los productos que están en el Sáhara Occidental pueden pasar como productos marroquíes o no, a la hora de estar dentro del tratado comercial que tiene Marruecos con la Unión Europea. Por lo tanto, lo que ha hecho Marruecos ha sido intentar hacer un pulso con la Unión Europea. Y lo que hemos conseguido desde Ciudadanos, con el apoyo mayoritario de la Cámara, es que el Parlamento Europeo le diga muy claro a Marruecos que Marruecos sí que es un socio estratégico, sí que tiene que tener unas relaciones especiales con la Unión Europea, pero que esas relaciones lo que no van a hacer es que Europa mire hacia otro lado cuando Marruecos lo que hace es utilizar la migración, utilizar a los niños para presionar políticamente ni a España ni a Europa. Y repito, esto es muy importante. Las imágenes que vimos con más de 1.500 niños entrando en Ceuta, muchos de ellos a nado, siendo rescatados por las fuerzas, por la policía, por los miembros del ejército, del agua, porque estaban a punto de ahogarse, es una especie como de ensayo de mini marcha verde para presionar a España. Que el Parlamento Europeo le diga a Marruecos, así no, por aquí no vamos a pasar, eso es una línea roja, es un elemento que yo creo que es realmente muy importante y es un mensaje muy claro y muy firme. Pero sin embargo, estamos viendo cómo esa presión continúa. De hecho, la suspensión de la OPE, de la Operación Paso del Estrecho, hay que contextualizarla precisamente en esa crisis diplomática entre Madrid y Rabat. ¿Cómo se ve esto desde Bruselas? Bueno, es que la crisis diplomática no es contra Madrid, entre Rabat y Madrid. La crisis diplomática ahora ya es entre Rabat y Europa, que es lo que Marruecos intentó evitar. Usted antes me preguntaba cuáles habían sido las presiones de Marruecos y de sus lobbies, todas con el objetivo de convertir el debate en un tema bilateral. Y este no es un tema bilateral. Miren, las personas que entran en España, muchas de ellas quieren llegar, no se quieren quedar en España, quieren ir a Francia, Alemania, Austria, a Suecia, es decir, a Holanda. Esto no es un problema español. O sea, muchos de los niños que acaban bajo el amparo de las autoridades españolas, muchos de ellos lo que quieren llegar es a Francia. O sea, primero, hemos roto lo que Marruecos quiere o quería intentar, que esto se circunscribiera a un problema entre Rabat y Madrid, entre Marruecos y España. Es un problema que afecta al conjunto de Europa. Lo digo porque si no entramos en el marco de referencia de Marruecos, que es el que ha intentado comprar. Ha intentado reducir esto a un conflicto entre Marruecos y Madrid, cuando no es verdad, porque esto, o sea, lo sucedido viene después de que Donald Trump reconociera la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y lo que quiere Marruecos es aprovechar un momento de debilidad para intentar que España y el conjunto de la Unión Europea cambie la posición que tiene, que es el respeto a las posiciones de la ONU sobre el Sáhara, para que se reconozca la soberanía. Pues lo ha hecho de una forma realmente repugnante, que se utilizan los niños y lanzándolos al agua. Pues señor Cañas, ¿quién me acompaña? ¿Quieren plantearle alguna pregunta, Dani? Hola, buenas noches, señor Cañas, soy Dani Cera del diario.es. Quería contextualizar un poco esta resolución del Parlamento Europeo. Tiene mucha importancia, como usted ha dicho, porque no tiene antecedentes. Sin embargo,
aunque es importante en términos políticos y en términos diplomáticos, yo no sé si el papel que están jugando las instituciones europeas, la Unión Europea, en el marco geopolítico en relación de Marruecos y la situación que hay en el Estrecho, tiene el mismo peso. Me gustaría preguntarle por la gira del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la gira europea que inicia ahora. No sé si en esa gira ustedes conocen, si las instituciones europeas, si el Parlamento, la Comisión, tienen previsto tener algún tipo de conversación o de negociación con Biden en relación a la posición oficial que tiene ahora Estados Unidos con respecto a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, que es algo que decidió el presidente Trump en los últimos minutos de su mandato. Biden no se ha pronunciado al respecto y no sé si bueno, la delegación española, los distintos partidos diputados españoles han hecho algún ejercicio diplomático dentro del Parlamento o dentro de la Comisión para arrancarle un pronunciamiento a Biden sobre este asunto que sigue estando tan candente, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que hay que recordar es la posición clara y nítida que ha tenido la Comisión Europea en la situación vivida en Ceuta. Yo recuerdo al comisario Tsipras decir que no iba a aguantar chantajes de Marruecos. Esquinas, perdón. Pues esquinas diciendo que no iba a aguantar el chantaje de Marruecos. Eso no lo habíamos oído nunca en la Comisión Europea. Por tanto, la Comisión Europea, es decir, el gobierno de Europa, ha tenido una respuesta contundente respecto a la actitud de Marruecos, de reconocimiento y de apoyo a la soberanía de España en Ceuta, y después de denuncia del comportamiento de Marruecos, cosa que también es un cambio muy relevante respecto a otras situaciones. ¿Vale? Eso es punto número uno. Si esto se va a traducir en una presión a Biden, yo sinceramente lo desconozco, no le voy a decir lo que ignoro. Pero es que el problema es que aquí en este caso es España. O sea, mire, yo hoy estaba defendiendo a España teniendo mis serias dudas acerca de cómo ha reaccionado el gobierno de España en esta crisis. Pero yo en el Parlamento Europeo primero intento defender los intereses de España. Yo, primero de Ceuta y de sus ciudadanos, de España, y después, si lo que tenga que decirle al presidente del gobierno de España, se lo diré en el Congreso de los Diputados. Pero yo lo que no voy a hacer es amparar la respuesta de Marruecos a lo pretendidamente una afrenta del gobierno de España cuando recogió en su momento al líder del comisario, aunque después Marruecos reconoció que realmente todo esto venía por la posición de España sobre los Estados Unidos. Por lo tanto, en este caso, quien tiene que hablar con Biden, creo que es España. O sea, España tiene unos intereses con Estados Unidos y Estados Unidos con España muy claves. O sea, España es clave en los intereses geoestratégicos y militares de Estados Unidos. Las grandes bases, Rota, Morón, están en España. Y por lo tanto España tiene que hacerse valer. Nosotros tenemos un problema con nuestras administraciones exteriores, tenemos un problema con nuestra visión de la política exterior y es un problema de nuestro gobierno. Yo diría que incluso algo más de nuestro gobierno. Llevamos ya demasiados años sin tomarnos en serio la importancia de tener una buena política exterior. Marruecos la tiene. Cuando yo le decía a ustedes que Marruecos estaba bombardeando con cartas, con llamadas a los diputados europeos, el gobierno de España no ha hecho absolutamente nada. La política exterior hay que tomarse en serio, porque si uno no participa de la política exterior le pasa por encima. Entonces la Unión Europea lo que tiene que hacer es seguir haciendo lo que ha hecho, que es mantenerse muy firme en el apoyo de España, porque Ceuta y Melilla son europeas, y lo que pasa en Ceuta y Melilla afecta a Europa, pero los asuntos bilaterales con Estados Unidos los tiene que resolver el gobierno de España, y ahí es donde yo le diría que yo tengo mis serias dudas acerca de la capacidad que tiene ahora el gobierno a poder incidir sobre el presidente de Estados Unidos y conseguir que Estados Unidos apoye la posición de España como socio y aliado estratégico que es sin duda para el gobierno de Estados Unidos. Señor Caña, brevemente porque nos quedamos sin tiempo, ¿cuál va a ser la reacción de Marruecos ahora? Mire, seguramente yo estaba leyendo los comunicados de prensa de algunos de los diarios más importantes de Marruecos y están vendiendo su derrota como una victoria. Me recuerda a veces un poco a los nacionalistas, que cuando ganan, ganan y cuando pierden, ganan. Pues en este caso han perdido. La imagen de marca de Marruecos en Europa se ha quedado muy dañada por la actitud de sus gobernantes. Yo con Marruecos, con sus ciudadanos, con los marroquíes, al revés, plena solidaridad y todo el apoyo, pero sus gobernantes utilizan el país de una forma absolutamente reprobable.
Por lo tanto, ellos lo que van a decir es que no ha pasado nada cuando en el Parlamento Europeo les han dicho con claridad que no pueden usar a las personas, ni la inmigración, ni a los niños para presionar políticamente. Lo que pueden hacer a partir de ahora, pues seguramente declaraciones extemporáneas, amenazas, como han venido haciendo los últimos 10 días, pero al final lo que va a quedar es una resolución histórica que quedará ahí, y quedará como referencia de lo que va a hacer Europa respecto a Marruecos en las próximas fechas. Ha concluido la entrevista y no le hemos preguntado por los indultos. No sé si usted quiere añadir algo. Yo jamás indultaría a quien va a volver a cometer un delito. Es sencillo. Quien lo haga tendrá que responder ante la historia por lo que puedan hacer aquellos que no solo que amenazan, sino que hoy se ha descubierto que tienen un plan para volver a cometer el delito por el cual fueron sentenciados y condenados. Muchísimas gracias, Jordi Cañas, europarlamentario de Ciudadanos. Muy amable, como siempre, por atender la llamada de Canal Sur Radio. Buenas noches. Un placer, buenas noches.